El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Mis queridos hermanos y hermanas, hay lugares que cuando nosotros escuchamos sus nombres, no vienen a nuestra cabeza imágenes agradables, porque son símbolos de muerte, porque son símbolos de dolor, porque son símbolos de destrucción. Auschwitz es un gran ejemplo de eso, donde hubo los campos de concentración nazi y donde mataron a un gran número de personas. Lugares como Hiroshima y Nagasaki, que fueron ciudades que fueron destruidas por bombas nucleares. Cuando nosotros escuchamos estos nombres de estos lugares, no se nos vienen a la cabeza ideas bonitas, todo lo contrario. Se nos vienen esas ideas de muerte, de dolor y de destrucción. El Evangelio de hoy hace mención a dos lugares, Zabulón y Neftalí, tierra de Galilea, donde Jesús comienza su ministerio. Es muy significativo que Jesús comience su ministerio en lugares que son sinónimos de muerte, de destrucción, de dolor. Porque eso habla mucho del ministerio que Jesús va a realizar en estos lugares. Un ministerio de sanación, un ministerio de liberación, un ministerio de compasión. Zabulón y Neftalí eran de la parte norte del pueblo de Israel, que fueron lugares muy afectados por una guerra que se llamaba la guerra siro-efraimita. Y cuando nosotros hablamos de guerra en ese entonces, quiere decir que había destrucción, que había muerte. Jesús viene a traer paz, viene a traer esperanza en lugares y en situaciones de muerte. Y es que precisamente ese es el ministerio de Jesús, mis queridos hermanos y hermanas. Traer salvación, traer paz,
traer alegría, traer compasión a esos lugares que han sido desolados, a esos lugares que de una u otra manera han sido afectados por la maldad humana. El ministerio de Jesús inició con su bautismo. Escuchamos 2 domingos anteriores, ¿verdad? Que el Señor fue bautizado. Y ese bautismo nos recuerda a nosotros nuestro propio bautismo. Pero es con el bautismo del Señor que Él inicia su ministerio de anunciar la buena nueva, de anunciar salvación, de anunciar liberación a todas aquellas personas que de una u otra manera están siendo afectadas. El ministerio de Jesús inicia con su bautismo. Nuestro ministerio también comienza con nuestro bautismo. Y es bastante interesante que el primer acto de Jesús en su ministerio no fue un acto milagroso, no fue un acto maravilloso, no, todo lo contrario, fue llamar a esos hombres para que lo siguieran. El primer acto de Jesús en su ministerio público fue llamar a unos pescadores para que lo siguieran. Y nos dice el Evangelio que ellos dejaron todo. Dejaron su trabajo, dejaron su padre, dejaron su pequeña empresa de pesca y siguieron a este hombre que les dijo, sígueme. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes, si un desconocido viene a ti y te dice, sígueme, ¿tú lo seguirías? Yo lo pensaría 2 veces. ¿Sí? Pero ellos tuvieron que ver algo en Jesús, algo que impactara su vida, para que ellos dejaran todo y lo siguieran. Y es que allí, mis queridos hermanos y hermanas, comienza el camino del discipulado. El discípulo es aquella persona que tiene la capacidad de seguir a Jesús y aprender de Él. Nosotros no estamos llamados simplemente a admirar a Jesús. Admirar es una cosa. Nosotros podemos admirar a personajes y hasta allí, ahí estamos bien. Tomar distancia y decir, yo admiro a esa persona. Pero el reto está en de verdad seguir a aquella persona a quienes admiramos. Porque a Jesús es más fácil admirarlo que seguirlo. Es más fácil admirarlo que imitarlo. Y nosotros no estamos llamados, no estamos invitados simplemente a admirarlo. Estamos llamados a seguirlo, a aprender de él y a imitarlo. Es interesante que el Señor entre sus primeros discípulos no escogió personas que tuvieran un historial de educación, personas de dinero o personas reconocidas. No, simple hombres, trabajadores que estaban trabajando, que estaban haciendo sus actividades diarias. Dios puede escoger a cualquier persona para hacer su obra maravillosa en él o en ella. Nosotros solamente debemos abrir nuestro corazón y permitir que el Señor actúe. A veces nosotros pensamos, no, el Señor elige santos para hacer su obra maravillosa. Él no me puede elegir a mí, que soy un pecador o una pecadora. Hermano, hermana, permíteme decirte que la Biblia nos da testimonio de que el Señor escogió personas que uno diría, yo hubiese hecho un mejor trabajo que esa persona. Personas como Moisés, que decía que él no era bueno al hablar, y peor aún, Moisés mató a un egipcio. Personas como el rey David. El rey David mandó a uno de sus soldados a la guerra para que lo mataran y él pudiera quedarse con su esposa.
Escogió a Pedro, un pescador que lo negó 3 veces. Escogió a José, un carpintero, para que fuera quien cuidara de su hijo. Puede escogernos a nosotros, mis queridos hermanos y hermanas. No importa cuán grande sea nuestro pecado, el Señor puede seguir haciendo obras maravillosas en nuestras vidas. Nosotros simplemente debemos abrir nuestro corazón y permitir que sea el Señor el que transforme nuestra vida. No pensemos que no merecemos que el Señor nos escoja o que somos indignos, porque los criterios del Señor no son nuestros criterios. La forma de pensar del Señor no es nuestra forma de pensar. Estamos invitados, estamos llamados a dejar que sea el Señor el que toque nuestra vida, el que toque lo más profundo de nuestro corazón y permitir que Él transforme nuestra vida y nosotros poder comenzar ese camino como discípulos en lo ordinario de nuestra vida. Y permítanme concluir con ese aspecto porque es muy importante. Después del bautismo del Señor, nosotros entramos en un tiempo litúrgico que se llama el tiempo ordinario. Si ustedes son observadores, comenzarán a ver que utilizamos el color verde, ya no utilizamos el color morado. El verde simboliza el tiempo ordinario, pero tiempo ordinario no significa un tiempo que no sirve para nada, o un tiempo que básicamente no tiene grandes eventos. No, el tiempo ordinario nos invita, nos llama a reconocer a Dios en las cosas extraordinarias, en las cosas ordinarias de nuestra vida, en aquello que nos parece muy simple, en aquello que nos parece muy común. El Señor se nos puede manifestar en las palabras de una persona que para nosotros no significa nada, en un evento diario que para nosotros no significa nada. Muchas veces nosotros pensamos que el Señor tiene que revelarse Él mismo en un trueno o de una manera especial. No, el Señor se nos revela en las cosas sencillas y pequeñas de nuestras vidas. Simplemente tenemos que abrir nuestros ojos y permitir que el Señor nos hable directo al corazón. Que en este tiempo ordinario que estamos iniciando, en este tercer domingo ordinario, nosotros tengamos la capacidad de dejar todo. Y cuando digo dejar todo es no aferrarnos a nada y escuchar la voz del Señor que nos dice: sígueme, que te haré pescador o pescadora de hombres y mujeres para la construcción de mi reino. Lo único que nosotros tenemos que decir es: sí, Señor, te voy a seguir. Amén. Amén.